Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se están uniendo a nuestro canal por primera vez. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Si eres nuevo, te doy la más cordial bienvenida. Espero que te sientas como en casa. Hoy, tenemos un tema que sinceramente nos ha tenido a todos en vilo, especulando y suspirando el supuesto colapso de Kerem y, lo que es más importante, su confesión sobre el amor de su vida, Hande Erçel. Sí, lo han leído bien. Ese título que seguramente los intrigó y los trajo hasta aquí, promete revelar detalles que podrían cambiar nuestra percepción de esta carismática pareja. Vamos a desgranar todo lo que se dice, lo que se rumorea y sobre todo, si hay alguna verdad detrás de estas emotivas palabras. Antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y les aseguro que no se querrán perder nada de lo que compartimos. Activen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Pues bien, pongámonos cómodos porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben que esta pareja, o mejor dicho, esta amistad tan cercana que ha capturado la atención del mundo entero, siempre ha sido un torbellino de emociones y especulaciones. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó millones de corazones. Y no es para menos, ambos son talentosos, carismáticos y, seamos sinceros, lucen espectaculares juntos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o quizás son aún más profundas de lo que imaginamos. El titular que nos ocupa hoy es potente: Kerem se derrumba. Confiesa el amor de su vida, Hande Erçel. Estas palabras sugieren un momento de quiebre emocional para Kerem, un instante de vulnerabilidad extrema en el que ha decidido abrir su corazón y pronunciar las palabras que muchos esperábamos escuchar, o quizás temíamos escuchar. La idea de que Kerem se derrumba implica que ha llegado a un punto donde ya no puede contener sus sentimientos, donde la presión, la emoción o quizás una experiencia compartida lo ha llevado a este punto de confesión. Y cuando esa confesión apunta directamente a Hande Erçel como el amor de su vida, pues, amigos, estamos hablando de palabras mayores. Analicemos qué podría significar este derrumbe. En el ámbito de la fama, los artistas a menudo se enfrentan a una presión mediática inmensa. Sus vidas privadas se convierten en el centro de atención, y cada gesto, cada mirada, cada ausencia, es analizada y debatida. Es posible que este derrumbe no sea tanto un quiebre de tristeza, sino más bien un estallido de autenticidad, un momento en el que Kerem decide dejar de lado cualquier pretensión y abrazar sus verdaderos sentimientos. Imaginen la valentía que se necesita para, en medio de toda esta vorágine, admitir públicamente que una persona es, para ti, el amor de tu vida. Y aquí es donde entra Hande Erçel. Ella ha sido un pilar en la vida de Kerem, al menos públicamente. Hemos sido testigos de su cercanía, de su apoyo mutuo en eventos, en entrevistas, en redes sociales. Parecían entenderse sin necesidad de muchas palabras, y esa conexión genuina fue lo que enamoró a tantos fanáticos. Entonces, si Kerem confiesa que Hande es el amor de su vida, ¿estamos hablando de que finalmente han oficializado su relación? ¿O es una confesión más introspectiva, un reconocimiento personal de lo que ella representa para él, independientemente de si están juntos o no en este preciso instante? Los rumores sobre su relación han sido constantes. Desde coqueteos en pantalla hasta salidas privadas, pasando por likes estratégicos en redes sociales y comentarios cariñosos. La industria del entretenimiento turco es particularmente apasionante en este sentido. Los fans tienen un ojo clínico para detectar cualquier indicio de romance, y Kerem y Hande se han convertido en el objeto de deseo de millones de seguidores que anhelan verlos juntos en la vida real, así como lo hicieron en Sen Kalkam. ¿Qué tipo de confesión podría hacer Kerem? Podría ser una entrevista, un directo en redes sociales, quizás un mensaje en alguna plataforma. La forma en que se haga esta confesión también dirá mucho. Si es un momento improvisado, de pura emoción, tendrá un peso diferente a si es una declaración cuidadosamente preparada. La imagen de él derrumbándose sugiere una pérdida de control, un dejarse llevar por la marea de sus emociones. Y si esa marea lo lleva a confesar su amor por Hande, entonces estamos ante un evento significativo. Podríamos estar hablando de una confirmación de que los sentimientos que vimos en pantalla eran, en gran parte, reales. O tal vez, es una forma de Kerem de poner fin a las especulaciones, de clarificar su posición y la importancia de Hande en su vida, sea cual sea la naturaleza actual de su relación.
ABC. Los artistas necesitan expresar lo que sienten para poder avanzar, para poder sanar o para poder celebrar un amor que, aunque complejo, es innegable. Pensemos en las implicaciones. Si esta confesión es pública y declara su amor por Ande como el amor de su vida, esto podría marcar un antes y un después en la percepción pública de su vínculo. Podría ser el inicio de una nueva etapa para ellos como pareja, o un reconocimiento público de lo que ya sienten el uno por el otro. La comunidad de fans estará sin duda dividida entre la euforia de la confirmación y la curiosidad por saber los detalles de este derrumbe. Es importante recordar que si bien el titular es muy sugerente, debemos ser cautelosos con la información. En el mundo de la farándula, los titulares a menudo buscan atraer la atención, y los hechos pueden ser más matizados. Sin embargo, la fuerza de las palabras derrumbarse y amor de su vida nos dan a entender que algo importante ha sucedido. Y la conexión inmediata con Andercel hace que todo sea aún más intrigante. Hemos visto a Kerem en entrevistas donde ha hablado de Ande con una admiración palpable. Ha elogiado su profesionalismo, su belleza, su personalidad. Incluso ha reconocido la profunda conexión que desarrollaron durante el rodaje. Entonces, esta confesión, si es real, podría ser simplemente la culminación de esos sentimientos que él ha estado expresando de forma más sutil. Imaginen la escena: Kerem, quizás en un momento de reflexión, abrumado por sus emociones, con lágrimas en los ojos, o con una voz quebrada, pronunciando las palabras que encapsulan todo lo que Ande significa para él. Ella es el amor de mi vida. Es una frase que resuena con una profundidad inmensa, que habla de compromiso, de destino, de una conexión que trasciende lo terrenal. ¿Y qué decir de la reacción de Ande? Si esta confesión es pública, ¿cómo reaccionará ella? ¿Será un alivio para ella también? ¿Compartirá esos mismos sentimientos? El amor es una calle de doble sentido, y aunque Kerem pueda estar expresando su sentir, la reciprocidad es clave para cualquier relación. Este tipo de confesiones, especialmente cuando involucran a figuras públicas tan queridas, generan un impacto emocional en los seguidores. Nos involucramos en sus vidas, nos alegramos de sus triunfos y sufrimos con sus tristezas. Ver a Kerem en un estado de vulnerabilidad, confesando un amor tan profundo, nos conecta con su humanidad. Nos recuerda que a pesar de la fama y el éxito, son seres humanos con sentimientos complejos y experiencias vitales. Este titular también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor. ¿Qué significa amar a alguien como el amor de tu vida? ¿Es una persona con la que te ves compartiendo el resto de tus días? ¿Es alguien que te ha marcado de forma indeleble? ¿Es un sentimiento que surge una sola vez en la vida? Estas son preguntas universales que la situación de Kerem y Ande pone sobre la mesa. Y claro, para los fans de la serie Senkalkapm, esto sería la confirmación de sus sueños. Habrían sido testigos del nacimiento de un amor en la ficción que, con suerte, ha florecido en la realidad. El impacto en las redes sociales sería monumental. Hashtags como #Kerem Ande, #Amor de mi vida, #Senkalkapm, etc., inundarían las plataformas. Ahora, ¿qué podemos esperar a continuación? Si esta confesión realmente ha ocurrido, es probable que veamos más detalles emerger. Entrevistas posteriores, declaraciones de ambos, o quizás un periodo de calma mientras procesan la magnitud de este momento. Lo importante es mantener la calma, disfrutar del misterio y, sobre todo, respetar su privacidad. En definitiva, el titular Kerem se derrumba. Confiesa el amor de su vida. Andercel es una promesa de drama, emoción y potencialmente una revelación romántica. Nos invita a pensar en las profundidades del corazón humano y en cómo el amor puede manifestarse de las formas más inesperadas. Ya sea que se trate de una confirmación de su relación, un reconocimiento de la importancia de Ande en su vida, o un simple momento de vulnerabilidad, lo cierto es que Kerem Bürsin parece haber llegado a un punto crucial, y Andercel es el centro de esa revelación. Estamos todos expectantes por saber qué más nos depara esta historia. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Hemos explorado este intrigante titular sobre Kerem y su supuesta confesión de amor hacia Andercel. Hemos hablado de la posibilidad de un colapso emocional, de la magnitud de la frase el amor de su vida, y de cómo esto podría impactar su relación y la percepción pública. Hemos recordado la química que vimos en Senkalkapm, y cómo los fans anhelan verlos juntos. En resumen,
Este titular sugiere un momento de gran vulnerabilidad y autenticidad por parte de Kerem, con Hande Erçel como la figura central de esta emotiva revelación. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado y que este video les haya aportado algo de claridad o al menos haya satisfecho su curiosidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa este titular? ¿Creen que Kerem y Hande son pareja? ¿O creen que es solo un reconocimiento de una amistad muy profunda? Déjenme todos sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden dejarme un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.